Bien, en esta clase nosotros vamos a hacer referencia a la definición de conceptos y los distintos tipos de definiciones que nosotros vamos a encontrar en una investigación. El objetivo aquí tiene que ver con lo siguiente. En nuestra investigación nosotros vamos a trabajar con una serie de conceptos que remiten a lo que hemos tomado como nuestras variables y nuestras unidades de análisis, y esas categorías nosotros tenemos que definirlas en nuestra investigación e incluso en nuestro proyecto de investigación. Eso es lo que hacemos cuando planteamos el estado de la cuestión y el marco conceptual de la investigación. Plantear cuáles son los conceptos con los que vamos a trabajar para ver si efectivamente esos fenómenos que esos conceptos enuncian se presentan en la realidad. Entonces vamos a ver distintos tipos de definiciones de conceptos y vamos a hacer referencia con mayor profundidad a lo que tiene que ver con la definición operacional y con el proceso de operacionalización de las variables. Planteemos que un concepto es un contenido figurativo designado por un término concreto. O sea que nosotros tenemos un término, una categoría o una palabra que designa determinado contenido, un contenido figurativo que representa un objeto, una situación, algo que queremos enunciar a partir de esa palabra, de ese concepto. Este concepto sirve para describir esos fenómenos que nosotros estamos analizando. Y por supuesto nunca es idéntico al fenómeno al que refiere, en tanto hay un proceso de abstracción en la construcción de conceptos que permite tomar aquellas características que nosotros consideramos esenciales de determinado fenómeno, que consideramos centrales, que son las que nos interesan para nuestro trabajo. Y entonces, a partir de esas categorías, nosotros realizamos una abstracción de los fenómenos de la realidad, en donde planteamos algunas de esas características como centrales y dejamos de lado otras características. Por lo tanto, en tanto hay un proceso de abstracción, hay un proceso de generalización, el concepto nunca es idéntico al fenómeno al que refiere. ¿Y para qué sirve este proceso de conceptualización, estos planteos de las definiciones? Bueno, para ordenar el mundo empírico. O sea, nosotros nos enfrentamos a una realidad empírica, a los elementos propios de la experiencia, y lo que tenemos que hacer es poder identificar dentro de ese conjunto de objetos cuáles son los que a nosotros nos interesa en nuestra investigación. Para eso, para plantear las características que deben tener esos objetos para ser de nuestro interés, es que nosotros definimos estos conceptos con los que vamos a trabajar. La definición entonces del concepto busca clarificar los significados. Y esta cuestión de poder plantear una definición de los conceptos con los que nosotros trabajamos tiene una serie de funciones, o sea, sirve para una serie de cosas. Fundamentalmente en el sentido de que facilita la comunicación, en tanto homogeneiza el lenguaje, ordena y valora la percepción y guía la acción, ¿sí? Entonces, las características, las funciones propias de la definición de conceptos tienen que ver con una función comunicativa que facilita la comunicación, que permite que el otro entienda a qué estamos haciendo referencia cada vez que aparece determinado término, determinado concepto que nosotros hemos definido previamente. Tiene una función cognitiva, en tanto ordena la percepción, me dice cuáles son las características a las que yo tengo que prestar mayor atención de la multiplicidad de la experiencia concreta que estoy tratando de analizar.
tiene una función evaluativa, en tanto valora esa percepción, me dice si esas características que aparecen en un fenómeno en la realidad son características esenciales de mi definición, son características que contribuyen a definir el término que nosotros hemos planteado, si le falta algunos componentes, podemos comparar y podemos valorar qué tanto se ajusta nuestra definición a la experiencia, a las experiencias de la realidad, o qué tanto esas experiencias de la realidad coinciden con la conceptualización que hemos construido. Y finalmente tiene una función pragmática, en el sentido de que guía la acción, me permite a mí establecer los procedimientos, los caminos que yo debo seguir para obtener ese dato científico que es el que yo he definido a partir del momento en que defino mis unidades de análisis y mis variables. Hay distintos tipos de definiciones y nosotros vamos a desarrollar la clasificación que plantea Mainz en el texto que ustedes tienen en el cuadernillo. Esta autora diferencia entre definiciones reales, definiciones nominales y definiciones operacionales. Las definiciones reales son aquellas que enuncian las propiedades esenciales del objeto. Se trata de una proposición universal afirmativa y pueden ser falsas o incompletas. Por ejemplo, nosotros podemos definir una mesa como una tabla plana con una o más patas. Esa definición enuncia las propiedades esenciales del objeto que estamos definiendo. Puede ser una definición falsa. Si por ejemplo yo digo que una mesa es una tabla plana que tiene un respaldo y apoyabrazos, me pueden decir, bueno, eso no es la definición de mesa, esa es la definición de silla o de sillón, por ejemplo. Y puede ser incompleta. Si yo digo una mesa es una tabla plana y nada más, me pueden decir, bueno, a eso le falta enunciar que una mesa debe tener al menos una pata. Otro ejemplo de definiciones reales es la definición que ustedes tienen allí de libro, como un conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Si nosotros, por ejemplo, queremos plantear que un libro es un conjunto de muchas hojas, nos pueden decir que esa es una definición incompleta, en tanto falta las cuestiones ligadas a la encuadernación y al hecho de que un libro constituye un todo. Entonces, este tipo de definiciones son definiciones similares a las que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en un diccionario sobre los objetos del mundo externo, y son definiciones que por lo general no cumplen un papel central en las investigaciones en ciencias sociales. Sí lo hace el próximo tipo de definiciones que nosotros vamos a mencionar. Y estas son las definiciones nominales. Las definiciones nominales establecen el significado que en adelante ha de corresponder a un término, a un determinado término. Las definiciones nominales implican una convención, o sea, un acuerdo entre el investigador que plantea la definición del concepto y la comunidad científica que lee a ese investigador y que acuerda con él en que a partir de ese momento, cada vez que ese término aparezca en el trabajo, va a ser interpretado tal como el investigador ha dicho en su definición nominal de ese fenómeno. Estas definiciones, en tanto implican un acuerdo, no pueden ser ni falsas ni incompletas. Pueden ser, sí, más o menos útiles para los fines de la investigación y pueden ser criticadas desde el marco teórico del que se han generado,
pero esa crítica no va a apuntar a si falta o no falta algún elemento, sino a la practicidad que tiene esa definición para los fines de la investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, la definición de unidad familiar. Los autores en este caso dicen: entenderemos por unidad familiar al grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco que comparten la misma unidad de vivienda y que aseguran mancomunadamente la satisfacción de sus necesidades vitales básicas. Esta definición resalta aquellas características del concepto que el investigador considera más importantes y no le da importancia a otras que también pueden estar ligadas a la definición de unidad familiar. Por ejemplo, nosotros podríamos considerar que es esencial para la unidad familiar el hecho de que los vínculos estén relacionados con lazos de parentesco. Sin embargo, en esta definición a eso no se le da importancia. Y sí se le da importancia al hecho de que estas personas vivan en el mismo espacio, compartan la misma vivienda y que aseguren mancomunadamente la satisfacción de sus necesidades vitales básicas. Por lo tanto, el énfasis está puesto en esas características. Nosotros podríamos imaginar una definición de unidad familiar en donde sean otros las características centrales en las que nosotros nos vamos a fijar. Por ejemplo, el hecho de los lazos de parentesco o el hecho de que se den entre los miembros de esa unidad familiar relaciones periódicas más allá de que vivan o no en la misma unidad de vivienda. Entonces, estas definiciones son definiciones nominales. Este tipo de definiciones son centrales en nuestra investigación y todas las definiciones que ustedes van a encontrar en los marcos conceptuales, en el desarrollo del estado de la cuestión y del marco conceptual, son de este tipo. Y luego tenemos las definiciones operacionales. Estas definiciones señalan los indicadores con la ayuda de los cuales se puede definir si se está o no ante un fenómeno designado por el concepto. No en todos los casos nosotros nos vamos a encontrar con la necesidad de dar una definición operacional. Solamente va a resultar útil cuando nosotros nos enfrentamos a un fenómeno que no es directamente perceptible. Por ejemplo, los ingresos del grupo familiar es un fenómeno directamente perceptible, por lo tanto no requiere una definición operacional. Pero la clase social de pertenencia o la situación de clase, como el ejemplo que aparece en la imagen, esos conceptos sí requieren de una definición operacional, porque nosotros no podemos medirlo directamente. No es un fenómeno que aparezca directamente perceptible y ni siquiera puede ser obtenida una respuesta a partir de una pregunta directa. Si nosotros le preguntamos a las personas, ¿usted cuál es su situación de clase?, es muy probable que la respuesta esté relacionada con las distintas representaciones que tiene esa persona internalizadas en torno a qué es una clase social. Y esas representaciones pueden no coincidir con nuestras representaciones o con la conceptualización que surge desde la teoría. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que buscar cuáles son los indicadores, o sea, fenómenos perceptibles que indiquen la presencia de este fenómeno imperceptible que queremos medir, y tenemos que construir en base a esos indicadores alguna forma de medida que me permita definir, por ejemplo, la situación de clase. Entonces, la definición operacional lo que hace es enunciar cuáles son los indicadores que nosotros vamos a emplear para medir esa variable que no puede ser medida directamente.
El ejemplo que ustedes tienen en pantalla dice lo siguiente: situación de clase se define a partir del complejo de indicadores dados por la ocupación, la estabilidad laboral y el ingreso de la familia. Entonces, esta definición nos está diciendo que los indicadores, o sea, los fenómenos perceptibles que nosotros podemos medir y que hacen a la situación de clase, son la ocupación, la estabilidad laboral y el ingreso de la familia. Por supuesto que nosotros podemos tomar otros indicadores, y eso hace que las definiciones operacionales también se construyan como una convención en donde el investigador plantea cuáles son los indicadores que va a emplear en su investigación, y eso es acordado y es comprendido e interpretado de ese modo por la comunidad científica que lee el trabajo de este investigador.